Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube, que se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, o bien simplemente que escuchen las lecturas y compartan los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy estamos con la segunda parte de un relato de esta colección que se llama Suelten a los perros de Luis Jorge Bone. Si ustedes recuerdan, dijimos que, bueno, esta colección está compuesta por 5 relatos relativamente extensos, alrededor de 30 páginas, por lo cual lo estamos leyendo en fragmentos. Y bueno, el texto que estamos leyendo se llama Quimeras por la mañana y nos quedamos con que Solís llevó a su hija eh, a la casa del novio de su ex esposa. El contexto es una fiesta de Navidad, fin de año, diciembre, y le invitan a pasar y a tomar algo. Entonces, en eso nos quedamos. Como es habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de la primera parte. 4. La pólvora había quemado a un primo. Un cohetón había matado a un perro al estallarle en el estómago. Aldea miraba a su papá desde dentro de la casa, sentada en el sillón de la sala. A través de la ventana contemplaba cómo se abrían las luces químicas, flores en la noche helada. En el fondo del patio de atrás, el asador apagaba los resabios del fuego al ritmo de la hipotermia de las cosas. Solís sostenía en la mano un pedazo de tronco, mitad madera encenizada, mitad brasa, el material al rojo con el que encendía la mecha de los cohetes. Sobre el piso estaban los sobrantes quemados de cajitas con forma de gallina, tanque de guerra y jarritos de barro. Todo era parte del show, aventando huevos de luz, disparando bengalas, volviéndose surtidores de chispas coloridas. Las últimas luces eran unas esferitas de yeso que giraban y despedían luces y se acababan en un segundo. Papá, papá. La niña golpeaba con sus manitas el vidrio. Otra vez, otra vez. Corría a esconderse cuando la llamarada duraba demasiado o se elevaba por entre los tendederos y las ramas del nogal. Luego volvía a observar todo con los ojos muy abiertos, aplaudiendo, gritando de felicidad. A Solís le extrañó que no dijera nada desde hacía rato. La buscó, asomándose a la ventana. Su mamá, al fondo de la casa, la cargaba para que la niña pusiera una esfera en el arbolito. Solís se acordó. A Viviana le cagaban los cohetes. Lo del perro y lo del primo eran historias de su familia. Ahí se terminaba el recuerdo. En él se encontraba la razón para que la noche del viernes, esa noche extra, traída por la gracia de la época, saliera disparado al bulevar a cazar a los vendedores de pirotecnia que aún contaban con mercancía. Se gastó el efectivo y contaminó el aire con humos de azufre y carbón hasta que vio que Aldea se había quedado dormida dentro, en el sillón de la sala. 5. Reyes, el niño rey. Esa categoría del árbol genealógico en la que caben el mimado y el abandonado con consecuencias iguales, la rama donde la sensación del merecimiento absoluto se alinea con el capricho por la vida despojada, la conexión perfecta, el uroboros, los contrarios, el jardín de los Balcázar consistía de una hectárea de césped recién cortado y peinado. Decenas de árboles gigantes se alzaban al fondo, formando con sus copas una suerte de cortinaje inferior del crepúsculo. Más allá, las montañas nevadas, el mundo. No son ni las 5 y ya está oscureciendo, pinche estación de mierda, dijo Reyes, mientras se dirigía a la mesa que, acomodada a un lado de la puerta de la casa, ofrecía toda clase de bebidas espirituosas. Se nos terminó el whisky, gimió el heredero. Pinche Solís, le atinaste a lo único que no hay en esta casa. Ahora vas a pensar que soy un miserable. Acto seguido, desapareció por la puerta, dejando a su invitado descansar su incomodidad.
Solís tomó aire, jaló el frío y soltó la presión que se le acumulaba en el pecho. La luz, en efecto, empezaba a escasear. Hizo lo que supuso que todo el mundo haría en un momento en el que nadie sabe qué hacer. Empezó a caminar despacio, sin querer llegar a ninguna parte. Deformó sus pasos, los volvió de gansos, soldadescos. Los zapatos se alzaban en el aire y volvían casi al mismo lugar del que partían. Mientras perdía el tiempo, se asomó por las ventanas, cerradas, o no, más bien oscuras. Dentro de la casa, en cada uno de los cuartos, las penumbras se apoderaban cada vez más de las cosas, como un tapiz general. Recorrió parte del patio en busca de una luz interior. Nada. Se asomó a la quinta o sexta ventana. Tardó un rato en reconocer la forma humana de la sombra que lo miraba desde dentro. Solís se sobresaltó, pegó un brinco, casi se cae. Se recuperó. Volteó a ver de nuevo y no encontró nada. Buscó en el patio a ver si alguien había sido testigo de su síncope. Nadie en cubierta. La inconexión afortunada. Al intentar caminar, se dio cuenta de que había caído en un pequeño triángulo de lodo. Debió arrancar de un cuidadoso tirón cada pie para salir con todo y zapatos. Bonita chingadera. Los sacudió, golpeándolos en el camino de losas rojas que atravesaba todo el patio. Un ribete de lodo le ornaba el calzado. Recordó la sombra espía y buscó la ventana donde la había visto, pero había quedado lejos. Pensó en la fortuna de las desconexiones que suceden para protegernos del mundo y también en la banalidad de las confirmaciones que pedimos por brutos, por acto reflejo del deseo de concluir, pero que en realidad nos restan equilibrio. Sacó el celular. No había señal. Ah, la jodida, nomás eso faltaba. ¿Para qué venirse a pasar las fiestas al despoblado? Pensó, a la casita de los sustos. Sin mucho apuro, se dirigió hacia la barda perimetral de la casona. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que la distancia era engañosa y el límite del patio estaba más lejos de lo aparente. Imaginó que, en tiempos antiguos, al fondo seguramente se abría un portón que, como en todas las haciendas de la época, hacía la conexión entre el hacendado y sus dominios. Pero esa salida estaba sellada con bloques de piedra. La barda trazaba un cuadrado perfecto. Solís se dirigió al rincón más lejano. En la parte superior de la columna que marcaba esa esquina distinguió una silueta. Con una chingada, no pegó un brinco esta vez, pero sintió cómo se le erizaban los vellitos de la nuca. Un monstruo, qué madres, un diablo, neta. La conexión que se establece lentamente, esa que para suceder debe vencer las resistencias del miedo atávico, primordial, el miedo paralizante. Una estatua, una gárgola, feísima, horrible la chingadera. Era solo el torso, como si el resto del cuerpo estuviera hundido en la piedra de la barda todavía, la criatura en proceso de emerger. Recordaba haberla visto en alguna revista o en la televisión. Tenía cuernos, alas plegadas como de ángel. Una corona le ceñía la frente, enseñaba la lengua. Era la copia de alguna otra que estaba en una iglesia parisina o rumana o asgardiana. Era lo de menos. Se preguntó quién podría querer salir temprano al patio mientras disfrutaba sus vacaciones, a respirar el aire fresco que bajaba de las montañas y encontrarse con la cabeza simiesca de grandes orejas que descansaba el mentón sobre las manos en pose soñadora. Una de esas veces que cuando tomas el primer café te gusta darle los buenos días al demonio. ¿O no? Una quimera no proviene del infierno, pero para el caso es lo mismo. Te traigo aquellito. Solís, al escuchar la voz cerca de su espalda, ahora sí dio otro respingo y casi le tira a Reyes el vasco de whisky que le ofrecía. Así tendrás la conciencia, man. El junior se burló y al mismo tiempo revisó la manga de su saco en busca de manchas que no existían. Como buen invitado, tomó el vaso, le dio un trago torpe y vació la mitad de la bebida en el aire. La tierra suelta absorbió el sonido del líquido al caer. Solís
Descansó al pensar que no tendría que manejar a Chispado de regreso a Monclova. Lo puedes tirar, es gratis. Reyes fingió una carcajada y luego dijo, ven, te sirvo otro. Por encima de la barda, el horizonte se coloreaba en tonos cada vez más oscuros. El bosque de la montaña perdía definición. Se volvía una masa negra con destellos de blanco y verde. El cielo ya encapotado, resuelto a la noche. Las luces del jardín se encendieron en ese momento. Primero, los pequeños arbotantes que iluminaban el camino de entrada. Luego, los del fondo del terreno. Enseguida, una fuente que Solís no había visto y que estaba debajo de una celosía cubierta por plantas trepadoras, rodeada de bancas en una especie de claro que se dibujaba en el lado contrario del patio. Luego, brillaron las lámparas que iluminaban la cresta de la barda, revelando las otras gárgolas que coronaban las esquinas. Eran diferentes a la primera. Una tenía las alas extendidas como a punto de alzar su maligno vuelo. Otra mostraba un largo pico de ave que se abría en actitud de grito. La última era la más fea. Se trataba de un demonio musculoso con alas de murciélago y rostro de lince enfurecido. Parecía a punto de arrojarse a tierra detrás de una presa inocente. Están perras, ¿no? La de mero allá es de plástico. No encontré una de piedra que me gustara para ese rincón. ¿Tú las mandaste poner? No, estaban aquí desde que esto era la finca de mi abuelo. Lo único que hice fue cambiarla de ahí, que estaba medio estropeada, por otra nueva. Aproveché para buscar una como la que yo había visto. Solís no pudo evitar una expresión de incredulidad al escuchar la última frase. Entrecerró los ojos y ladeó la cabeza. A pesar de que Reyes caminaba por el sendero de losas a 1 metro adelante, el invitado, incómodo, recurrió al trago para disimular. El heredero volteó para enfrentar la reacción. Por su sonrisa, Solís supo que esperaba algo así. La enigmática declaración empujaba a Reyes a adoptar un papel que esa tarde representaría de nuevo. El invitado cedió ante la presión y buscó en su repertorio de fingimientos un gesto de ojos abiertos que trasluciera sorpresa inocente, para disfrazar el tono burlón que con seguridad le saldría. ¿Qué viste qué? ¿Cómo está eso? Cuando estuve en Rehab, a lo mejor Viv ya te contó, me metía hasta el agua sucia, jaja. Me tomaba hasta el pulso. La vida loca, man. Para cortar con eso ingresé, o bueno, me ingresaron en una clínica de Monterrey. La de cosas que vi entonces, si te contara. Solís experimentó una necesidad absoluta de buscar a su hija y no marcharse sin ella de ese lugar. Que si Viviana me contó que Reyes pasaba por alto la desconexión que entrañaba el divorcio. No se vuelve a hablar de nada importante, nunca. Ay, pinche marihuano. 6. As time goes by. Nadie se daba cuenta de eso. La naturaleza de la conexión sobrepuesta, esa que es como una soldadura que estorba. Las gotas de metal que impiden cerrar bien la ventana, que fijan el marco descuadrado de una puerta, que terminan sellando en su lugar un tornillo que necesitará retirarse. El divorcio era inminente, pero nadie se daba cuenta. Así como la muerte es inminente ya desde que subes el primer escalón del edificio, de cuyo balcón en el 6.º vas a caer, sin importar que todavía no te recargues en el barandal vencido. Aldea no pasaba ni una sola noche completa en su cama. El monstruo que vivía debajo no la dejaba en paz, ni siquiera cuando Solís prometía patrullar el perímetro hasta que la niña se quedara dormida. A la quinta o sexta vuelta ya estaba con su mamá. Cuando lo alcanzaba el sueño, el padre tenía que acomodarse en la pequeña cama del cuarto tapizado de pósters de princesas ninja y cuadrillas de unicornios coloridos. Así pasaron muchas horas durante las que el padre no dormía bien, ni cómodo, ni lo suficiente. As time goes by, poco después, la desconexión empezó a ocurrir de manera verificable.
Aldea aceptó durante un par de noches tratar de dormir sola, pero el experimento siempre fue abortado en los minutos iniciales. ¿Cuántas veces prometió quedarse en su habitación y nada? Empezó a dormir con sus padres. La inexorable inconexión, la inaplazable, se localiza en la conexión con unos y no con otros. Las personas tienen determinados puertos de entrada y salida, de interfaces. Su número no es infinito. Esa es la triste verdad. Esta es la verdad de fondo. As time goes by, la separación debilita la conexión. Luego, también, posibilita las desuniones que existen latentes en toda relación. Eso y el tiempo, eso y las desventuras, eso y los silencios, eso y la fecha de caducidad de todas las cosas vivas. Le encontraron el lado afable al desencuentro, descansaron de ambos, de sí mismos. Pronto ya no podrían dormir sin la niña entre ambos. As time goes by, as time goes by, as fucking time goes fucking by. A peor, a joder. La descomposición del matrimonio tardó años, como la de los compuestos del vino, la de ciertos quesos, que deben estar a punto de ser tóxicos para merecer un nuevo nombre, terminal. Aldea proveyó a las mañanas de una rutina que terminó por distraer a sus padres de lo inminente. Les contaba sus sueños, tramas demasiado atribuladas y claras para tratarse de invenciones del subconsciente. Alargaba sus historias hasta volverlas inverosímiles, primero para ambos, y cuando Viviana se hartaba de tanto pormenor y tanto rizo a todas luces inventado, y bajaba a hacer el desayuno, a Solís, que cuando se cansaba de escuchar, metía su cuchara en el supuesto sueño y comprobaba, satisfecho, que la niña aceptaba las correcciones, las nuevas propuestas más descabelladas que las de la niña, atractivas, y llegaba el punto en el que el sueño no importaba. Los mantenía atentos mientras se vestían y tendían la cama, comprobar hasta dónde podía llegar su loco invento. No hablábamos con palabras, por eso podía entender a los grillos, papá. Solís, abrumado por el declive de su relación de pareja, encontraba el solaz necesario para no querer meterse un tiro en la cabeza en las recreaciones matutinas de los sueños de aldea. ¿Cómo era ese idioma, hija? Criñol, así se llamaba. Eran ruiditos, sonidos como de resortes de esos que se descomponen en las caricaturas y saltan de los relojes. Así hablaban los insectos. ¿Y qué te decían? Que su reino estaba en peligro, que solo yo podía ayudarlos, que no los abandonara porque era una princesa guerrera que los iba a liberar de la amenaza de los pájaros negros que se querían comer a todos los insectos. ¿Cómo te acuerdas de todo, hija? Ya vente que tu mamá ha de estar preparada, parada de pestañas porque no bajamos y hace rato que nos llamó. Ja, ja, ja. Ay, papi, ¿cómo va a poder hacer eso? Se cae, nadie puede hacer eso. Así, poco importaba que las tres comidas transcurrieran en medio de silencios alargados e incómodos. Silencios que no aliviaban nada, pero tampoco estorbaban tanto. La inconexión era la base, mas nunca el clímax de la ritualidad de las parejas. Solís y Viviana aceptan intentar partirse sus respectivas y pinches madres por el resto de sus días o hasta que el juez los declare legalmente ajenos. No es pregunta. La usurpación, la traición, la decepción, las llamadas no contestadas, los mensajes en visto, las charlas a la mitad, apenas sobre la línea de flotación de la indiferencia. Claro, sí, como tú prefieras, tengo que colgar, voy entrando a una junta. No, para nada, ¿cómo crees? No puedo hablar ahora, voy entrando a un túnel. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cuándo pasó eso? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No te entiendo. No entiendo nada de lo que dices, Solís. Eso. ¿Eso qué, tarado? Que voy entrando. Sí.
a la recta final de mi vida contigo. Bien, vamos a dejar hasta aquí nuestra lectura. Esta es la segunda parte. Todavía nos queda un fragmento más para terminar este relato. Ojalá que lo disfruten. Gracias.